Bueno chicos, empezamos la última parte de lo que sería esta unidad 16. Hoy vamos a trabajar el tema de la prescripción. Disculpen, estoy acomodando un poquito la cámara de la compu. Creo que se me borró. Ahí está mejor. Ahí estamos más al medio. Bueno, ya habíamos trabajado nosotros lo que son hechos extintivos y los actos extintivos de las relaciones jurídicas, ¿sí? Lo que nos queda ver hoy es, o trabajar, es la prescripción. Prescripción y caducidad. El tema de prescripción es un instituto que lo van a encontrar bastante más adelante, después de los derechos reales. En el artículo 2532 ustedes van a tener la primera parte de las normas generales en cuanto a la prescripción. Para que entendamos la prescripción, y ya lo hemos trabajado en la unidad anterior, o en realidad el tema anterior, técnicamente no es uno de los mecanismos extintivos del derecho, sino que va a ser la forma en que se va a extinguir la acción, es decir, la posibilidad de que nosotros recurramos a un órgano jurisdiccional para pedir el cumplimiento o para ejercer algún tipo de defensa, ¿sí? Por ejemplo, teníamos las acciones de fraude, de simulación, la acción de lesión subjetiva, están atadas al transcurso del tiempo. ¿Por qué esta cuestión de la prescripción? En realidad es un principio del derecho que no todos los derechos son para siempre, ¿sí? Y nosotros tenemos que demostrar algún tipo de interés sobre el ejercicio de los derechos. Entonces es como que la ley plantea que si hay un abandono por parte de una de las partes, no tiene que estar la otra parte siempre sujeta a eternidad a la posibilidad de que se ejerza alguna acción. Por lo tanto, establece la posibilidad de la prescripción. La prescripción es, digamos, el transcurso del tiempo y sumado a al no ejercicio del derecho. Eso es lo que compone la prescripción. Ya sea las dos figuras que tenemos en la prescripción, es la prescripción liberatoria y la prescripción adquisitiva. La primera es la que nos interesa realmente en cuanto a que la prescripción liberatoria tiene que ver con los actos jurídicos. En cambio, la prescripción adquisitiva va a tener que ver más que nada con la adquisición de derechos reales por el transcurso del tiempo. Con otra serie de requisitos que, bueno, lo van ustedes a trabajar ya en derecho real y no tiene que ver con lo que vemos nosotros en nuestra materia, ¿sí? Por el momento vamos a trabajar, por lo tanto, con la prescripción liberatoria. En cuanto a las disposiciones que establece el Código Civil y Comercial, vamos a encontrar el ámbito de aplicación. El 2532 les dice: en ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo le son aplicables a la prescripción adquisitiva y a la prescripción liberatoria. 2533 nos habla del carácter imperativo. Dice: las normas relativas a la prescripción no pueden ser modificadas por convención. ¿Qué es lo que quiere decir? Que las únicas prescripciones que nosotros vamos a tener son las que ha establecido específicamente el civil y comercial para los derechos, ¿sí? El 2534 nos habla de los sujetos y nos dice: la prescripción opera a favor y en contra de todas las personas, excepto disposición legal en contrario. Los acreedores y cualquier interesado pueden oponer la prescripción, aunque el obligado o propietario no la invoque o la renuncie. En este caso vamos a tener la regla de que todos los sujetos van a estar atados a lo que es la prescripción, ya sea la que opera a favor de uno y en contra de todas las personas, excepto disposición en contrario, ¿sí? Ahora, bien, los acreedores y cualquier interesado, es decir, el segundo párrafo de este 2534, va a hacer referencia a aquellos terceros que pueden ser afectados por las distintas acciones. Recordemos la acción de fraude, donde los terceros podrían ver afectados sus derechos, ¿sí? Bueno, 2535 nos habla de la renuncia. Dice que la prescripción ya ganada puede ser renunciada por las personas que pueden otorgar actos de disposición. La renuncia a la prescripción por uno de los codeudores o coposeedores no tiene efectos respecto de los demás. No procede la acción de deudores liberados. Es decir, que las partes, si bien la prescripción es de carácter imperativo, en el 2535 pueden renunciar a la prescripción. Es decir,
que la prescripción que se gana es una cuestión que nosotros podemos renunciar, con lo cual llevaría adelante la posibilidad de una ejecución. Pero siempre establece que es una opción del sujeto y no va a afectar a otros codeudores que hayan ganado con la prescripción algún tipo de liberalidad, ¿sí? Bien, el 2536 nos habla de cómo se invoca la prescripción y es bastante parecido, si ustedes recuerdan, a cómo nosotros podíamos hacer uso de la acción de nulidad. La acción de nulidad, por ejemplo, lo podíamos hacer o invocar en la demanda o invocar dentro de lo que es una excepción, es decir, como defensa. El 2536 nos dice eso, dice la prescripción puede ser invocada en todos los casos, con excepción de los supuestos previstos por la ley. La 2537 nos habla de la modificación de los plazos por la ley posterior. Dice que los plazos de la prescripción en curso al momento de la entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior. Esto sería el sistema del artículo 7, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos de la irretroactividad de la ley. Ese sería el principio general en el 2537. El segundo párrafo del 2537 nos va a decir: sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo al que fijan las nuevas, quedan cumplidos una vez que se transcurre el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, y en cuyo caso se mantiene la ley anterior. En este sentido, lo que quiere decir es que si el plazo es acortado por la nueva ley, se le aplica, digamos, a la liberalidad al sujeto que es beneficiado por la prescripción. ¿Por qué? Porque también seguimos en el artículo 7, en cuanto a que es más beneficiosa para aquel a quien le ha otorgado el beneficio de la prescripción, ¿sí? Ese es el juego que tiene el segundo párrafo del 2537. El 2538 nos habla del pago espontáneo. Nos dice que el pago espontáneo de una obligación prescripta no es repetible. ¿Qué es lo que quiere decir? En este caso, por ejemplo, transcurre el tiempo de la prescripción liberatoria. Ya el sujeto no va a poder ser compelido vía judicial con la exigencia del pago. Podría rechazarlo con una vía de excepción con la prescripción. En este sentido, lo que dice el 2538 es que puede voluntariamente pagar, pero en este caso no va a ser repetible, porque quien recibe el pago lo recibe en calidad de tal, y quien ha pagado no va a poder pedirle que le devuelva el dinero porque la acción está prescripta. Lo que pasa es que la acción está prescripta, pero el derecho no. Se ha transformado en una obligación natural porque no tiene el grado de exigibilidad de una obligación pura y simple, ¿sí? Bueno, cuando nosotros vemos la prescripción vamos a tener supuestos o dos instituciones que van a tener que trabajar cuando hablemos del 2530 a partir del 2539. Vamos a tener lo que es la suspensión de la prescripción y la interrupción de la prescripción. Cuando hablamos de la suspensión de la prescripción, el efecto que va a tener, para que ustedes lo tengan bien presente, es que si se produce uno de los hechos que está establecido por la ley, se congelaría el tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir que se congelaría? Una vez finalizado el hecho originador de la suspensión, lo que va a hacer, va a aprovechar el tiempo que ya transcurrió, ¿sí? No se pierde para el futuro. A diferencia de la interrupción. En la interrupción nosotros sí vamos a tener la pérdida del tiempo transcurrido. Desde que se inició, por ejemplo, el acto jurídico hasta el acaecimiento del hecho, vamos a tener que se pierde, ¿sí? Este tiempo se pierde en cuanto a la... El 29 nos habla de los efectos de la superprescripción, ¿sí? La suspensión de la prescripción tiene el cómputo del tiempo por el lapso que dura, pero aprovecha el tiempo transcurrido hasta que ella comenzó. Es decir, que la clave en este 2539 va a estar en el segundo renglón cuando dice aprovecha el periodo transcurrido hasta que ella comenzó, ¿sí? A diferencia del 2544 que nos dice el efecto de la interrupción de la prescripción es tener por no sucedido el lapso que le precede e iniciar un nuevo plazo. Entonces ustedes van a tener que comparar este 2539 con el 2544. Ahí al costadito de su Código Civil y Comercial le hacen la referencia. Se remiten en el 2539 al 2544, ¿sí?
Bien, el 2540, hablando de la suspensión, nos dice el alcance subjetivo. Y dice, la suspensión de la prescripción no se extiende a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias e indivisibles. El 2541 nos habla de la suspensión desde el 2541, para que ustedes se ubiquen, en adelante van a establecerse determinados supuestos donde se aplica la suspensión, ¿sí? El 2541 nos habla de la interpelación fehaciente y dice que el curso de la prescripción se suspende por una sola vez por la interpelación fehaciente hecha por el titular del derecho contra el deudor o poseedor. Esta suspensión solo tiene efecto durante 6 meses o plazo menor que corresponda a la prescripción de la acción. Cuando se interpela fehacientemente, por ejemplo, se envía una carta de documento interpelando para que pague. Ahí es donde se suspende por 6 meses y luego se vuelve a contar. Se suma el periodo, acordémonos bien siempre, cuando es suspensión se suma, se aprovecha lo que ya transcurrió, ¿sí? Se suman los periodos. El 2542 nos da la suspensión por pedido de mediación. Dice, el curso de prescripción se suspende desde la expedición por medio fehaciente de la comunicación de la fecha de la audiencia de mediación o desde su celebración, lo que ocurra primero. El plazo de prescripción se reanuda a partir de 20 días contados desde el momento que el acta de cierre del procedimiento se encuentra a disposición de las partes, ¿sí? Este otro de los supuestos, el 2542, en cuanto a la suspensión. El 2543 nos trae los casos especiales. Nosotros tenemos los primeros dos, la interpelación fehaciente y la mediación. Después vienen determinados casos que vamos a trabajarlos bastante rápido porque no son difíciles de entender. Primero que nada tenemos entre los cónyuges durante el matrimonio. Si nosotros tenemos una obligación entre dos sujetos y esos sujetos contraen matrimonio, se va a suspender el plazo de la prescripción durante todo el tiempo que dura el matrimonio. ¿Por qué? Porque el derecho no quiere que exista este conflicto entre los cónyuges. Y los cónyuges al momento del divorcio, al momento de extinguirse el vínculo, ahí sí van a empezar de vuelta a contar el término de la prescripción, ¿sí? Entre los convivientes, durante la unión convivencial, se aplica el mismo principio. Entre personas incapaces y con capacidad restringida y sus padres tutores, durante la responsabilidad parental, la tutela, la curatela o la medida de apoyo. ¿Por qué el inciso C? Porque la otra parte, una persona incapaz, una persona con capacidad restringida no va a tener elementos suficientes como para pedir o exigir la acción. Entonces el código lo que tiende a hacer es a protegerlo, ¿sí? Bien, el inciso D nos dice entre las personas jurídicas y sus administradores o integrantes de sus órganos de fiscalización mientras continúen el ejercicio. Entre las personas jurídicas y los administradores se establece por cuanto, igual que los tutores y los curadores, porque nosotros vamos a tener intereses contrapuestos, porque tenemos al administrador que debe velar por los mismos bienes de esa persona jurídica o al tutor que debe velar en esos bienes, y ahí es donde entraría en colisión si él deja pasar el tiempo y tiene que realizar la acción judicial, ¿sí? No podría reclamar. ¿Por qué? Porque había esa colisión de intereses. Bien, a favor y en contra del heredero con responsabilidad limitada respecto de reclamos que tienen por causa la defensa de derechos o bienes del acervo hereditario. Este supuesto, el inciso E, viene a completar ese inciso D, por cuanto también el problema que tenemos en los intereses contrapuestos entre el heredero y el acervo hereditario, ¿sí? Bueno, en la sección tercera, que es el 2544, es donde nosotros empezamos a trabajar lo que es la interrupción de la prescripción. Y dice que el efecto de la interrupción es no tener por no sucedido el plazo que ya transcurrió, ¿sí? Eso ya lo vimos. Interrupción por reconocimiento. Dice, el curso de la prescripción se interrumpe por el reconocimiento que el deudor o poseedor efectúa del derecho a quien prescribe. Es decir, le reclaman un derecho. Entonces, este sujeto lo reconoce. En ese momento volvemos a cero. El reloj se pone en cero. El 2546 nos habla de la interrupción por petición judicial. En este caso sería el curso de la prescripción se va a interrumpir cuando nosotros pedamos ante la autoridad judicial, es decir, una demanda. Por lo que demuestra el sujeto que no tiene ninguna intención de abandonar ese derecho, ¿sí? En ese caso siempre va a ser realizada por persona ante un tribunal incompetente, aunque sea un tribunal incompetente, no hace falta que sea el tribunal competente. Lo que demuestra la persona es que ya no ha habido desinterés, porque la prescripción funciona tanto con el derecho como con el desinterés por el ejercicio de este derecho. Entonces esos dos se juntan en el momento que funciona la prescripción. Si nosotros ya tenemos interés porque hemos presentado la demanda, ahí se interrumpe, ¿sí?
Bueno, los efectos del 2547 nos habla de la duración de los efectos. Dice, los efectos interruptivos de la prescripción permanecen hasta que devienen firme la resolución que pone en firme la cuestión con autoridad de cosa jugada formal. Se refiere al 2546. Cuando nosotros tenemos sentencia, ahí el efecto del curso de la prescripción va a permanecer hasta que deviene firme la resolución, ¿sí? La interrupción del curso de la prescripción se tiene por no suceder si se desiste del proceso. Es decir, nosotros tenemos formas de finalizar un proceso que no serían las normales, que no es la sentencia. Por ejemplo, el desistimiento. En ese sentido, existe un abandono de esa pretensión. Por lo tanto, se asimila al abandono del derecho. Por lo que la interrupción de la prescripción ya no va a funcionar, ¿sí? Bien, el 2548 nos habla de interrupción por solicitud de arbitraje. Dice, el curso de la prescripción se interrumpe por la solicitud de arbitraje. Los efectos de esta causal se rigen por lo dispuesto por la interrupción de la prescripción por petición judicial cuando sea aplicable. Ahí encontramos la diferencia con la mediación, porque la mediación suspende y el arbitraje interrumpe. Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el arbitraje llevamos ante un tercero, igual que en el juez, la decisión. Y no lo llevamos adelante las partes con la mediación. Bueno, el alcance subjetivo nos dice que la interrupción de la prescripción no se extiende a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias e indivisibles. Bien, la dispensa de la prescripción nos habla del 2550 y nos habla más bien de unas atribuciones judiciales, pues dice, el juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al titular si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción y el titular hace valer sus derechos dentro de los 6 meses siguientes a la cesación del obstáculo. En el caso de las personas incapaces sin representantes, el plazo de 6 meses se computa desde la cesación de la incapacidad o la aceptación del cargo por el representante. Esta disposición es aplicable a las sucesiones que permanecen vacantes sin curador y si el que se es designado se vale el derecho dentro de los 6 meses de aceptado el cargo. ¿Por qué aparece la dispensa de la prescripción? En realidad para poder sanear algunas situaciones donde, por ejemplo, teníamos un incapaz que no tenía representación, o un incapaz que estaba, digamos, que aún no se había iniciado el procedimiento y tenía tenía acciones para hacer valer. En ese sentido, la ley lo protege mediante la posibilidad o la potestad que le da al juez para dispensarle la prescripción. La primera parte también tiene que ver con las dificultades de hecho, maniobras dolosas, le obstaculizaron al sujeto temporalmente poder ejercer la acción. En este caso, él va a ver externamente impedido la posibilidad de llevar adelante la petición vía judicial. Luego vamos a tener nosotros las vías procesales, se repite un poquito lo que ya hemos trabajado, igual con la nulidad, que puede ser articulada por vía de acción o vía de excepción. Y el juez no puede declarar de oficio la prescripción, es decir, la tiene que solicitar la parte. ¿Cuándo lo va a poder oponer? La tiene que oponer siempre dentro del plazo de contestar demanda en los procesos de conocimiento o en las excepciones en los procesos de ejecución. Es decir, en el primer momento que el sujeto se presente en el juicio va a tener que interponer la prescripción. Bueno, el capítulo 2 del 2554 ya empieza hablando de la prescripción liberatoria, que es la que nos interesa realmente a nosotros. Y la regla general nos dice que el transcurso del plazo de la prescripción comienza el día que la prestación es exigible. Es decir, al día del vencimiento de una obligación, el sujeto tiene que empieza a correrle la prescripción. Es decir, desde ese momento empezamos a contar. Después van a venir el 2555, 2556, 2557, determinadas reglas que son reglas procesales cuando nosotros hablamos de la prescripción liberatoria. Por ejemplo, tenemos rendición de cuentas. ¿Cuándo vamos a reclamar la acción de rendición de cuentas? Va a comenzar, cuando comienza el término de la prescripción. Comienza el día que el obligado debe rendirla, o en su defecto cuando cesa la función respectiva. Para demandar esto, el plazo comienza el día que hubo conformidad de la parte o decisión en autoridad de cosa jugada. Es decir, ya no hay más recursos para la decisión de la autoridad. Con las prestaciones periódicas, dice el transcurso del plazo de la prescripción para reclamar la contraprestación por servicio o suministro, comienza a partir de que cada retribución se torne exigible. Es decir, cada fecha que es exigible por la otra parte va a contarse el término de la prescripción, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una obligación que se paga marzo, abril y mayo. La que se paga en marzo comienza a contar la prescripción desde ese día, desde marzo. La de abril al mes siguiente, y así los cómputos son diferentes. Bueno, las prestaciones a intermediarios, habla el 2557, nos dice que el transcurso del plazo de la prescripción para reclamar la retribución por servicios de los corredores, de los comisionistas, si no existe plazo,
desde que concluye la actividad, es decir, desde que ha finalizado su función. Los honorarios por servicios prestados en procedimientos, el transcurso para demandar los honorarios corre desde el vencimiento del plazo de que la resolución está firme que lo regula. Si no hay plazo, desde que adquiere firmeza, es decir, de que ya no se puede oponer ningún tipo de recurso. Si los honorarios no son regulares, el plazo comienza a correr desde que queda firme la resolución que pone fin al proceso. En ese caso, el profesional va a tener que pedir la regulación de honorarios para que empiece a contar la prescripción. El 2559 nos habla de los créditos sujetos a plazo indeterminado. Dice, si el crédito está sujeto a plazo indeterminado, se considera exigible a partir de su determinación. El plazo de la prescripción nos habla del 2560, nos dice que el plazo genérico es de 5 años. ¿Sí? En el Código Civil teníamos el plazo genérico de 10 años, se ha reducido y ahora son 5. Y después el 2561 vamos a empezar a trabajar sobre los plazos especiales. El plazo genérico, recuerden, es de 5 años. Disculpe que se me seca la boca. Bien, los plazos especiales vamos a tener que el reclamo, por ejemplo, para resarcir los daños por agresiones sexuales infligidas por personas incapaces, prescribe a los 10 años. El cómputo, obviamente, hay que empezar a contarlo desde que cesa la incapacidad, porque en ese momento va a poder ejercer la acción. De la indemnización por daños de responsabilidad civil prescriben los 3 años. Y las acciones civiles derivadas de delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. ¿Sí? El 2562 nos da los plazos de prescripción de 2 años. Y estos son plazos que van a ser, está el plazo genérico de 5, están estos plazos del 2562 que vienen a completar los plazos. Y nos habla de los 2 años. ¿Sí? El pedido de nulidad relativa y el de los actos jurídicos. ¿Sí? El reclamar el derecho común, los daños derivados de accidentes, enfermedades de trabajo. El reclamo que devenga por años o plazos periódicos más cortos, el reclamo de daños derivados por el contrato de transporte, el pedido de revocación por donación por ingratitud y el pedido de declaración por inoponibilidad nacido del fraude. ¿Sí? El cómputo del plazo de los 2 años nos habla el 2563, dice el cómputo del plazo de 2 años en la acción de declaración de nulidad relativa, de revisión y de inoponibilidad, el plazo se cuenta. Si se trata de vicios de la voluntad, desde que cesó la violencia, o desde que el error y el dolo se pudieron ser conocidos. ¿Sí? En la simulación, desde que requerida una de las partes se negó a dejar sin efecto el acto simulado. ¿Sí? En la simulación ejercida por un tercero, desde que se conoció o se pudo conocer el vicio del acto jurídico. En la nulidad por incapacidad, cuando cesa la incapacidad. En la lesión, cuando la obligación a cargo del lesionado debía ser cumplida. En la acción de fraude, desde que se conoció o se pudo conocer el vicio del fraude. En la revisión de los actos jurídicos, desde que se conoció o pudo conocer las causas de la revisión. ¿Sí? Y luego tenemos el 2564, la prescripción de 1 año. ¿Sí? En este caso tenemos el primero, que es los vicios redivitorios, que lo van a ver en derechos reales, igual que las acciones, en los vicios redivitorios también en contratos y las acciones posesorias. Luego el reclamo contra el constructor por responsabilidad por ruina total o parcial, o sea, por vicio de construcción, suelo, mala calidad, siempre que se trate a obras de larga duración. El plazo se cuenta desde que se produjo la ruina. ¿Sí? Los reclamos procedentes de cualquier documento endosable o al portador, los reclamos entre obligados por repetición de lo pagado en concepto de alimentos, y la acción autónoma de revisión de cosas jugadas son los que tienen el último plazo de prescripción de 2 años. Después nosotros vamos a tener en el capítulo 4 la caducidad. Tengan en cuenta que la caducidad, a diferencia de la prescripción, no ataca la acción, sino la caducidad ataca al derecho. ¿Sí? Y eso es lo que tiene en el 2566. Nos dice que la caducidad extingue el derecho no ejercido. ¿Sí? Extingue el derecho, no extingue la acción, que es la prescripción. Cuando se suspenden los plazos de caducidad, no se suspenden ni se interrumpen, excepto disposición legal en contrario. La nulidad de la cláusula de caducidad nos dice que es nula la cláusula que establece un plazo de caducidad que se hace excesivamente difícil que una de las partes en el cumplimiento del acto requerido para el mantenimiento del derecho o que implique el fraude de las disposiciones legales vigentes. ¿Sí? ¿Qué actos impiden la caducidad? El 2569 nos habla de que, primero, el cumplimiento del acto previsto por la ley o por el acto jurídico, y segundo, el reconocimiento del derecho realizado por la persona contra la cual se pretende hacer valer la caducidad prevista en el acto jurídico en una norma relativa a derechos disponibles. ¿Sí? Bien, el 2560 nos habla de caducidad y prescripción. Dice que los actos que impiden la caducidad no obstan a la aplicación de las disposiciones que rigen la prescripción. Es decir, no vamos a impedir la caducidad, pero sigue corriendo el plazo de la prescripción para ejercer la acción. ¿Sí?
El 2571 nos habla de la renuncia de la caducidad. Nos dice que las partes pueden renunciar, no van a poder renunciar ni alterar las disposiciones legales sobre caducidad establecidas en materia sustraída de su disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a poder renunciar cuando nosotros tengamos la materia establecida por la ley, ¿sí? La renuncia a la caducidad de derechos disponibles no obsta a la aplicación de normas relativas a la prescripción. Y el 2572 habla de las facultades judiciales, que nos dice que la caducidad solo puede ser declarada de oficio por el juez que está establecida por la ley y es materia sustraída de la disponibilidad de las partes. Es decir, únicamente quien lo va a poder declarar de oficio cuando esté establecido en la ley es el juez, ¿sí? Y a su vez cuando ya no va a ser disponible para las partes. Bueno, chicos, creo que con esto hemos terminado. Cuando hablamos de caducidad, eso sería último punto de esta unidad 16. Lo que sí, se ha hecho un poquito largo la verdad, pero bueno, hemos terminado con lo que es el programa. Nos quedan las clases especiales que vamos a hacer por tema. Así que bueno, ya las voy a estar subiendo, chicos. Les dejo muchos saludos.